En esta segunda entrega de Tres Poetas 3 te comparto algunas charlas que tuve con Rubén Rivera García, ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el 2021 por su poemario Sendero de Suicidas, quien habla de este libro y otros como Música de Cuatro Espejos, Fulgor del Regreso y Caravana de Sombras. María del Carmen Velasco Ballesteros, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2022, habla de su poemario La muerte golpea en lunes, que le valió dicho premio. Jorge Galán, además de conversar acerca de El domador de tornados, el tercer tomo de la saga El país de la niebla, conversa sobre cómo fue que escribió el poemario Equinoccio, con el cual ganó el Premio de Literatura y Naturaleza José Emilio Pacheco 2022. Dime, Rubén, Sendero de Suicidas pues ya ha tenido su cauce, ¿no? Coméntame qué es lo nuevo para Sendero, de aquí a dónde vas, qué es lo que viene y también los otros proyectos que traes. Pues ahorita estoy haciendo un libro sobre los huicholes o huijáricas, ¿no? Sobre los rituales, ¿no? Sobre el mundo ancestral de los huijáricas, ¿no? Entonces es una apuesta diferente, ¿no? Ante los senderos de suicidas, porque ya es otra experiencia, ¿no? Otro mundo ahí, ¿no? Pero eso, ese libro ya viene de una trilogía que estuve trabajando años atrás con Música de Cuatro Espejos, que publicó Ediciones Sin Nombre, y que habla sobre el venado de Sinaloa y Sonora. Y el otro que hice, Fulgor del Regreso, que es sobre los tarahumaras, que también es en busca del venado. Entonces ahora con el último libro de los huijáricas ya completo la trilogía La senda del venado, ¿no? Es decir, que eso, la cuestión del venado azul, la cuestión mítica. Ajá, interpretaciones míticas sobre el venado, ¿no? Entonces con este proyecto termino esa trilogía y le da continuidad también al gran trabajo de Sendero de Suicidas, ¿no? Y el otro proyecto es de que el 2013 yo tuve la mención honorífica en el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz con Caravana de Sombras, un libro que habla sobre el último viaje de Arthur Rimbaud a Abisinia. Entonces lo publicó el Estado de México, pero no tuvo la promoción adecuada, ¿no? El libro, ¿no? Entonces ahora una editorial independiente, Reverberante, lo va a sacar en libro electrónico primero, a partir de enero, entre enero y febrero, y después lo saca en físico. Entonces un libro importante para que llegue a los lectores de poesía, ¿no? Y que se vaya dando este camino, pues, que llevo de los 9 libros, ¿no? Realizados en todo este tiempo para llegar al premio más importante de poesía en México, que es el Premio Bellas Artes Aguascalientes con Sendero de Suicidas. A grandes rasgos es ese camino que busco, ¿no? En el caso de los huirras, ¿en dónde has vivido la experiencia? Sabemos que hay Jalisco y la parte esta de Nayarit. Sí, he estado en Ocotlán, en Guadalupe, Ocotlán. He estado en Nayarit, varias partes allí. He estado en algunos rituales con ellos, así como estuve también acá con los lloremes de Sinaloa y Sonora, pues. Entonces, pero ese libro ya está publicado, que es Música de Cuatro Espejos. En este libro, pues, busco de toda esa experiencia que ya he estado en 2-3 viajes con ellos, y ya tengo parte del libro, ¿no? Pero todavía tengo que estructurar ciertas cosas de volver a ir al trabajo de campo y terminar el libro, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué más o menos deduces de estas 3 cosmovisiones? ¿Qué es lo que las hace, que podemos encontrar? Pues estar con los lloremes, con los tarahumaras y con los huijáricas me ha hecho más humano, pues. Me ha dado una mayor percepción de la vida, ¿no? Del entorno, de la naturaleza, ¿no? Entonces,
y de integrarte más con el cosmos, pues con el mundo, ¿no? Del Cuya Aña, como dicen los Yoreme de Sinaloa, el mundo del monte, ¿no? El mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces te integras más y te vitalizas, ¿no? Ellos mismos, su vida, te enseñan a estar con la naturaleza misma, ¿no? Sus mismos quehaceres, sus mismos diálogos, sus comportamientos. Y la forma a la hora de hacer la poesía ya como en el oficio, en cuanto al verso, al ritmo, ¿qué diferencias, qué hay de diferencia a lo que ya habías trabajado? Ah, ok. Allí, pues, en Senderos Suicidas busqué un verso largo, como una prosa poética, ¿no? Y acá con con Caravana de Sombras era prosa poética, verso libre, poemas sueltos. Entonces, y acá con música de Cuatro Espejos, era prosa y verso libre, ¿no? Acá con los Huijáricas implementaré fotografías, verso libre, prosa poética, conjugaré otras formas de hacer poesía ahí. Me interesa ese trabajo que se va a hacer de Caravana de Sombras por la editorial independiente Reverberante para que llegue a otros lectores, ¿no? Carmen, pues coméntame, vamos a retomar esta idea, qué es lo que se ha desprendido a partir de que se va a conocer el premio, ¿no? Bueno, una cosa que ha sido muy importante y que para mí ha estado increíble es que he conocido mucha gente y gente muy linda. He hecho amigos y esa ha sido una cosa muy padre. Y por otra parte, pues ha sido como un tiempo de muchísima actividad, de me han salido algunos trabajos como nuevos que yo no había hecho nunca, pero que estoy haciendo ahora y me encanta. No sé, como presentar un libro, etcétera, ¿no? La edición del libro, no sé si ya está. Sí, mira, el libro salió ya a la venta en octubre y entre tanto pues me invitaron, estuve en Aguascalientes, luego estuve en un coloquio de poesía contemporánea en San Luis Potosí, estuve en Zacatecas, o sea, me han invitado a varios encuentros y algunas ferias de libro como la de Monterrey y la de Chihuahua. ¿En qué estás trabajando actualmente? No sé si estás escribiendo algo ya. Sí, no dejo de escribir. Tengo algún proyecto en mente, pero apenas estoy en la etapa de investigación. No estoy pensando en un próximo libro para publicar, no. Yo sigo chambeando, o sea, sigo escribiendo como siempre y actualmente tengo con un compañero, tenemos un taller de poesía que es taller de poesía círculo de estudio y esa parte ha sido súper interesante porque me ha permitido que esto es lo que te podría decir que para mí ha sido en términos digamos profesionales, lo más interesante para mí ha sido que ha representado una enorme motivación para seguir trabajando y para descubrir otras posibilidades de trabajo y de crecimiento, como es, por ejemplo, poder formar a otras personas. Entonces, eso pues no lo tenía yo claro como un interés personal, pero ha surgido a partir del premio. ¿Cuál ha sido como la sensación? Ya ahora al verlo, digo, ya editado por el fondo. La sensación es como de una enorme alegría porque
cuando yo terminé el libro, tenía como un objetivo trazado que era: este libro, sea como sea, se va a publicar. Por eso participé en el premio Aguascalientes, porque yo sabía que el libro que ganaba el premio iba a ser editado por el Fondo de Cultura, y el Fondo de Cultura tiene una enorme difusión. En México creo que tiene más de 130 puntos de venta, pero no solo en México, también los tiene en Latinoamérica y en algunos países europeos. Y a mí lo que me interesaba era en corto, o sea, que se publique en México y que se difunda muchísimo en México. Por el tema. Ya. Por el tema. El libro habla de familiares, fundamentalmente mujeres que se dedican a buscar a sus hijos, maridos, etcétera, hijas que han sido asesinadas, desaparecidas, a buscar a sus familiares desaparecidos. Entonces trata de eso, trata de algunos personajes que están en el libro. Uno de ellos regresa y habla de lo que vio allí donde lo secuestraron, y el otro habla mientras está, lo levantan y mientras está secuestrado. Entonces es fuerte, un poco fuerte, pero creo que por el tono del libro realmente te permite entrar a una atmósfera completamente diferente. Yo cuando empecé a leer el libro sabía que se trataba de una historia y que no era precisamente es narrativa. La muerte golpea el lunes, no es narrativa, es poesía, pero narra una historia, y dentro de esa historia algunas historias pequeñas. ¿Me puede leer uno? Claro. Somos las que al tiritar de noche en pleno agosto no encontramos en el catre un cuerpo que apacigua el frío, las que andamos como muertas arrastrando bultos con lo que nos queda de las uñas que han escarbado en el potrero en las márgenes de los ríos. Cada vez somos más las ciegas de llanto que abandonan su hogar para ser las viudas nómadas, las sin hermano, las hijas huérfanas de este país donde brotan como semillas los cadáveres. Jorge, pues coméntame primero cómo ha sido la respuesta del público con la saga. Bueno, yo me he sentido muy bien con respecto a lo del público. He tenido una gran cantidad de presentaciones, de lectura, o presentaciones en general. Y ahora que la saga está completa, bueno, a ver qué sucede. Tengo muchas expectativas, muchas ilusiones también. ¿Cómo ha sido la idea que tú tenías al principio de la historia? Y bueno, conforme han salido los libros, la retroalimentación y cómo se ha modificado hasta llegar, ¿cómo ha tenido que ver eso con la elaboración de este libro? Bueno, en el marco general de la historia, no mucho, porque sabía cómo empezaba, quiénes eran sus personajes principales y cómo acababa, ¿no? Sabía la historia. Pero luego hay cosas en específico que la retroalimentación sí ha servido. Por ejemplo, no sé, hay un personaje que participa en la Ruta de las Abejas, el primer tomo, que yo no había pensado muchas cosas sobre ese personaje para más tarde en la saga. Sin embargo, por la respuesta de la gente, pues me hizo cambiar de idea y es como que me diera cuenta de
de que a veces son cosas que no premeditas, que realmente no lo pensás, pero que algunos personajes adquieren otra variante ante el público. Y yo creo que está bien escuchar a la gente. No digo que cambies una historia por eso, tu plan inicial, ¿no? Pero modificar ciertas cosas para ir más allá en algún personaje o en alguna trama, yo creo que sí vale la pena. En este tercer tomo, ¿en qué haces énfasis de la historia? ¿Qué es lo que va a encontrar el público? Sobre todo, el personaje principal, Tobias Running, que ha venido creciendo a lo largo de las dos historias anteriores, pues que te cuaje ya su crecimiento, que se convierte en lo que debería ser. Hice bastante énfasis en eso, sobre todo porque era lo que me interesaba, y en mostrar un poco más sobre los tomadores de tornado, que son personajes míticos de esa región. Y bueno, fui en hacer eso. Que no sé si el libro ya está circulando, no sé si ya estás trabajando algún otro texto. ¿Cuáles son tus proyectos en este? Sí, estoy trabajando. Ese libro se terminó a medio año. Y entonces para acá he escrito alguna cosa más, siempre no del ámbito de la fantasía, es más bien un misterio con ciencia ficción para niños y niñas, unos 11 o 12 años más o menos ese rango de edad, y he estado en eso. ¿Por qué la fantasía? ¿Por qué la ciencia ficción? En tu caso, ¿qué es ¿por qué decidiste esa vía? Son cosas que han estado conmigo siempre. Hace mucho tiempo, cuando comenzaba a tomarme más en serio la literatura, que pasó de ser un lector a un escritor, pues leía a mis 17, 18, 19 años, leía a Tolkien, a Ursula K. Le Guin, a Philip Dick, a Lovecraft. O sea, era la literatura que me gustaba, los libros que me gustaban. Ya luego, bueno, uno recibe otras influencias, digamos más serias, como Faulkner o gente así. Y mi literatura se fue por ese derrotero al principio. Publiqué unas cuantas novelas que hablan sobre la historia de mi país, algo más político. Pero la fantasía siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, escribir este libro es un poco volver al origen. ¿Desde cuándo más bien venías trabajando los poemas que propusiste? Esos poemas, las ideas iniciales son de algunos, hace años atrás, 2 o 3 años. Y luego acabé el libro, aunque no tenía exactamente, o sea, sabía del premio, Emilio Pacheco, ¿no? Pero no escribí un libro para el premio, sino que era algo que yo venía trabajando por otras razones. Y luego, como a veces suelo pensar, no, bueno, vamos a intentarlo, ya que el libro coincide con lo que pide el premio, vamos a intentarlo. Siempre sabes que es difícil, siempre tratas de olvidarte que estás participando. Así que fue muy feliz que me llamaran para ganar. ¿De qué van? Digo, cuando se habla de poesía de naturaleza, no sé, en este caso, ¿cómo? No es naturalista, porque no son poemas así, sino que yo quería hacer una reflexión sobre aquello que, a ver, donde está situada una ciudad tiene su historia, ¿no? La ciudad es más o menos nueva en comparación a la edad de la tierra sobre la cual fue fundada. Entonces hay cosas que aún permanecen y a veces no nos damos cuenta, lo olvidamos. El libro se llama Equinoccio. El equinoccio sigue existiendo y a veces no nos percatamos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vivimos tan inmersos en la sociedad, ¿no? Y el libro pretende unir esos dos mundos y reconocer que eso está ahí, que eso existe, y hablar de ello y recordarnos que estamos acá, pero que sobre la tierra que pisamos hay otra historia. ¿Y cómo te ha quedado esto
¿Cómo es esa experiencia de saltar de un género a otro? Digo, pareciera que con tanta facilidad en el caso tuyo. Es distinto, ¿no? Porque cuando estás escribiendo una novela, trabajas cada día por unas horas, y los poemas, sabes el tema, estás reflexionando sobre el tema, pero no es algo que te pongas un horario, sino que viene, el poema llega, y cuando llega lo escribís, pero llega, no es una sensación. Luego, claro, cuando tenés los poemas, haces un trabajo de corrección, pero eso es distinto. Entonces, hacer métodos tan diferentes de escritura, pues, no sé, yo no siento que se mezclen. En el caso, digo, o sea, de una manera natural. Se dan así. ¿Y qué diferencia tiene estos poemas? No sé si ya antes habías hecho otros o al momento de selección los del premio. Bueno, a diferencia de lo que habías hecho antes en poesía, o cómo los... No es que sean diferentes, pero me refiero a que cuando escribís un libro de poemas, elegís ciertos temas y reflexionás sobre ello y llegan los poemas. Entonces, ese es distinto por la temática. Es distinto. Obviamente estoy hablando de los poemas publicados en los últimos 12 años. Hace tiempo, cuando tenía 18, 19, escribía distinto, pero bueno, estaba en un proceso de aprendizaje. Ya luego, cuando encontrás tu propia voz, tus propias maneras, ya vas, o sea, ya sabes el camino, ¿no? Entonces, así que lo distinto podría ser nada más el tema, la temática.